El desprecio de la historia. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más del Desprecio de la Historia. Un podcast, blog, programa de historia universal con comedia que hacemos con mucho amor para analizar las cosas que pasan en el mundo con todo el contexto, con toda la historia, sin caer en provocación de lo que cualquier persona opina. Aquí hay gente que sabe. Bueno, yo soy Gon Curiel, soy comediante de stand-up, pero amo la cultura y el conocimiento. Y el que se supone que sabe, empecemos por el doctor Rapado Stern. Así ahora se llama, el doctor Rapado. Bruce Willis Stern. Doctor Willis. ¿Sabes qué es lo peor? Que me rapé yo solo, que pues nunca me gusta hacer eso porque... Pues, pero te gusta ahorrar. No. Como que seguro el clásico. ¿Para qué voy? Bueno, pues es que 50 pesos cualquier en la persona peluquería donde voy, pues... ¿Y cuál fue el problema? No, pues sí, me quedó así como un... Irregular. Como 3 días me quedó así una mancha de pelo y entonces todo el mundo se reía hasta que mi hija empezó así... ¿Pero no te rasuraste, Doc? No. O sea, no rastrillo. No, pero sí con el mínimo. No, con el cero. ¿Pero también la barba? ¿Todo el bigote? No. Ok. Ahí está el reto, así todo completo. Las cejas, las pestañas. Y también tenemos a quien no se rapa porque tiene un pelo de cuento de hadas, el señor Sergio Mendiola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Peludo todavía, sí. Bueno, son más risitos de chapopote, la verdad, pero son risitos como quiera. Y risitas, pero las que vamos a echar. Aunque el tema de hoy es... Bueno, ¿cómo estás, Sergio? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Tú ningún problema con tu pelo, ¿verdad? ¿Todo bien? Todavía son entradas, no salidas. Perfecto, yo sí ya estoy como más bien. Pero vamos a hablar de algo que también está como en posible cambio. Que que pues es el INE con este asunto de la reforma electoral, de AMLO, de la 4T, todo ese asunto, la marcha para que no se reforme el INE, cuánta gente fue ahí o apoyó la causa sin realmente entender cuál es la verdadera propuesta. ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador está tan enojado con la gente que apoya al INE? Sí. Son racistas. Son conservadores. ¿Sí? ¿No has visto el que Carlos Chavira, sus nuevas, así de la... Ajá. Está muy buena, ¿no? Que imita toda la mañanera. ¿Ah, sí? Me da mucha risa. Es buenísimo, Chavira. ¿Ah, sí? Ya. No me avisaron, se arruinó el programa. No, era nomás. Son fifís, clasistas, racistas, aspiracionistas. Y en su mayoría hipócritas. Eso estamos haciéndolo en velocidad 2x de WhatsApp para no tomarnos todo el programa. Entonces se enojó nuestro señor presidente y entonces va a hacer una marcha para apoyarlo a él y al final va a dar su informe en el Zócalo. Y todo este asunto, pues mucha gente un poco como apoya a AMLO o no apoya a AMLO, pero de repente no sabe bien por qué. Entonces nada más para que entendamos todos y sepamos bien las implicaciones. Adelante, muchachos. ¿Qué es el INE y por qué se llama INE y no IFE como antes? Bueno, eso fue 2014, una de las reformas de Peña Nieto. Que redujo mucho la fuerza que tenía el IFE antes. La F, ahí sí, redujo mucho la F. La volteó y la... Más bien la aumentó tanto que llegó a N. La N, ¿verdad? O sea, la elevó a la N. La elevó a la enésima potencia. La F que es fuerza. Entonces era Instituto Federal Electoral. Ajá, exactamente. Y luego... Y eso antes tiene la historia en 1977. Entonces... sí, yo recuerdo que... Y se llamaba Comisión Federal Electoral, CFE. Ay, sí. Ajá. Ahora, la cuestión, sí. la cuestión aquí es... ¿Cómo? ¿En serio? Antes de 77, que es el sexenio No, es que ahora de sí López se llama Portillo. la Comisión Federal de Electricidad. Exacto. Por eso me Exactamente. Antes de 77, o más bien... Es que el problema es que se confundían, ¿no? Por eso le cambiaron el nombre, ¿no? Porque decían... Ya apagué la luz. Ya fui a la CFE. Dice... Es día en que tenemos que ejercer nuestros hasta que derechos. Fui a votar por la luz. Se equivocó se metió a los generadores. Fui a votar por un diablito. Exacto. Y entonces... Me votaron el switch. Entonces en 77 entra al poder López Portillo. Y bueno, sí, pero digamos iba entrando en su gobierno y entra con una crisis durísima que es la que dejó Echeverría. Ajá. Antes de 77, México era un partido de un estado de partido único, no un partido de estado único. Ah, ok. Entonces, básicamente, todo se decidía dentro del PRI
Y el PRI llenaba, digamos, las instituciones del país. Entonces había diputados y senadores que pertenecían, por ejemplo, a sindicatos, ¿no? O sea, Morones, que era el sindicalista más importante del país, fue mucho tiempo, tuvo varios puestos de senador, de diputado y tal. De la CNC, que era la Confederación Nacional Campesina, etcétera, ¿no? O sea, el PRI funcionaba como la central de todas las fuerzas políticas y simplemente llenaban todo y no había representación de otros partidos. Si bien sí existían esos partidos, como el PAN o el Partido Comunista. El PARM. Y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. ¿Te acuerdas del PARM? No. Ay, no puede ser. ¿En serio? Me acuerdo de Parma, pero es un jamón, creo. Sí. Un partido así que su logo era el Monumento a la Revolución y era verde. Ajá. Verde y amarillo. Verde y amarillo. No me acuerdo del amarillo, yo me acuerdo Bueno, más aquí del está verde. apareciendo. Ah, sí, aquí ahorita mágicamente está apareciendo. Vuelve al Parma. Pero no tenían representación política realmente, ni en el Senado ni en la Cámara de Pero Diputados. así, tipo, había elecciones presidenciales y era un candidato del PARM, un candidato de no sé qué, ¿o no? Originalmente, pero siempre iba a ganar el partido de gobierno, porque además no había IFE, Cierto. no había un organismo regulador, simplemente se daba el dedazo y quedaban quienes decidían, o sea, el presidente decidía quién era el siguiente presidente, o sea, había como un traspaso monárquico. Ajá. Entonces, en pocas así. palabras, el poder, digamos que puede, en diferentes gobiernos, estados, puede pasar simplemente a alguien que elige el mismo estado o quedárselo para siempre a alguien y tal, pero en este caso, bueno, ya en la modernidad, estos organismos no están vinculados en sí al estado, ¿no? Es como cosas... Digo, nada más como para poner un poco de contexto de qué es un INE. O sea, es como un organismo que no controla ningún gobierno. ninguna instancia gubernamental ni de partido. Exacto. Ahora, eso es posterior. Ah, ok. En 77, que está apenas vamos a como en junio del 77. ¿no? Pero a gran detalle. Sí, pero ahorita llegamos a 2020. Cuando llega López Portillo y llega con esta crisis muy fuerte, todavía no se había descubierto Cantarell. Y entonces había una crisis en la industria muy fuerte y se había acabado el milagro mexicano. El milagro mexicano es lo que hizo que, aunque hubiera movimientos pro democracia en México, todo el mundo siguiera confiando en que el partido de gobierno, que era el Partido Revolucionario Institucional, era un buen gobierno. Echeverría no solo se echa en contra a las fuerzas de la izquierda con 68 y 71, sino que además pues tiene al PAN presionando y pierde además la confianza de los empresarios, chicos y medianos y grandes, por las medidas dirigistas socialistas que tomó y que derivaron en la crisis. O sea, Echeverría hizo todo lo posible por hacerse amigo de la izquierda. O sea, se volvió el más izquierdista, castrista, así. Pro Salvador Allende. Allende, todo. Y pues no le acabó de funcionar. Pero ¿por qué? Digo, tenemos el episodio de Tlatelolco y demás, pero... Y ya no sonó de puro Echeverría. Ah, sí, de Echeverría. Pero en breve resumen... En resumen, el PRI lo que hacía era ser la central de los movimientos políticos de México. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, los sindicatos estaban participando dentro del PRI. Conforme el movimiento comunista empieza a avanzar cada vez más, empieza a haber intentos de libertad sindical. Entonces ya no es el sindicato charro el que tiene que decidir todo, sino ahora los comunistas tienen su propio sindicato. Uh-huh. Entonces los comunistas empiezan a ver que... Sindicato de comunistas, ¿no? Porque pues hay que... Imagínate, si vamos a hacer nuestro sindicato de comunistas unidos. En Argentina... Para que nadie los explote. Sindicato... Imagínate, llegaba así el líder comunista y... ¡Vamos a marchar! No nos puede... ¿De qué hora a qué hora vamos a marchar? ¿Qué nos van a dar de comer? ¿De qué va a ser la torta? Y así el sindicato ahí negociando. Para que no exploten a los comunistas. Entonces, bueno... López Portillo entra al gobierno en 76 con una idea de tenemos que cambiar todo este sistema que está pudriéndose. Uh-huh. Y llega con una plataforma liberal, curiosamente. Él, el más socialista de todos los presidentes después de de Cárdenas.
Y entonces su plataforma ¿López liberal... Portillo es el más socialista? Después de Cárdenas, sí. ¿Será? ¿Más que Echeverría? No. Sí. Ahorita vamos con eso. Entonces, llega, por ejemplo, su secretario de Gobernación fue Jesús Reyes Heroles, que es su obra cumbre literaria, fue como la Revolución Mexicana es una continuación del liberalismo y tal, ¿no? O sea, era muy celebrado por esas obras suyas del liberalismo en México. Y entonces, como está perdiendo cada vez más espacios y están en una crisis económica y política tan fuerte, entonces se le ocurre a Reyes Heroles y a López Portillo y a Carlos Sansores, que es el padre de Laida Sansores, y a Muñoz Ledo, esos son los 4 personajes más importantes de ese sexenio, se les ocurre abrir el campo político, es decir, permitir que Acción Nacional, el PARM y el Partido Comunista Mexicano entren en las elecciones para vencerlos en las elecciones. Porque de todos modos el PRI tiene poder mucho más grande que ellos, ¿no? Entonces dicen, vamos a abrir las puertas a la democracia y esta gente se va a calmar. Porque obviamente siempre son los años 70 y hay miedo de golpes de Estado, hay miedo de guerras civiles y todo eso. Ahora, entendiendo lo básico, van a seguir ganando porque pues tienen más maquinaria de propaganda, ¿no? Exactamente. Y crean la Comisión Federal Electoral en la reforma del 77, con la cual todos los partidos que puedan juntar el 1.5% en las elecciones pueden entrar al gobierno, ¿no? Y crean... Perdón, es que me imaginé la escena del que llega a votar, así que dice, ¿dónde voto? Ahí en el donde dice CFE. Sigo con la misma bobada, pero es que me lo imagino así como entrando a la casilla y sale todo así con el pelo los pelos así. Como los de Mi Pobre Angelito. Qué experiencia. Y llega diciendo, sí, no. Es una experiencia electrificante. Intensa. Señor, ¿usted va a votar por el PRI o por Acción Nacional? No, por Acción Nacional. Pase por esa que dice CFE, donde se le levantan los están pelos. Los dos CFEs. Y el PRI. ¿Por quién va a votar? Por el PRI. Adelante. Pase por favor acá, con un cafecito y todo, el otro. Sí. Pásale. Y nada más se ve así la casilla con los mosquitos, ¿no? Y sale así como las raquetas, qué buenas son las raquetas para mosquitos. Bueno, entonces lo que crea o sea, no solo se crea la Comisión Federal Electoral, pero se crea una cosa nueva que se llaman los plurinominales. O sea, representación proporcional. Ahora, la representación proporcional ha sido atacada a diestra y siniestra por gente de la oposición y por gente de la izquierda que pertenece a Morena a lo largo de la historia desde que existe. ¿Qué son los plurinominales o qué es la representación proporcional? Tienes distritos, ¿no? Entonces, haz de cuenta que de tal avenida a tal otra, ¿no? Hay 100,000 personas y eso corresponde a un distrito electoral. Y de ese distrito va a salir un diputado, ¿no? Entonces, el partido más fuerte de todos es el que tiene representación en todos los estados y en todos los distritos. Y generalmente, pues, a lo mejor acumula 40%, 35%. Entonces, cuando eso pasa, pues siempre va a tener mayoría, ¿no? Porque si tú me tienes que vencer con 45% o con 35, con 40 en todos en una mayoría de estados para tener tu mayoría. Y terminas teniendo que los partidos chicos, por ejemplo, como siempre fue el Partido Comunista o el PARM, nunca van a sacar un diputado, ¿no? Jamás. ¿Por qué? Porque tienen el voto de 5%, pero 10%. Sí tienen 1% de votos. Pero tienen 1% o sea, a lo largo. No les alcance para... O sea, digamos, en una de las elecciones del distrito 48 van a competir 3 candidatos. Uno va a ganar y los otros se van a quedar fuera. Pero en todo el país hay un porcentaje de gente que sí votó por ese partido, que no ganó ningún distrito. Y entonces se supone que se inventó esto para darles cierta representación. O sea, si el 8% de los votos es del PARM, entonces pues el 8% de los representantes debería ser, o sea, por lo menos de los extras. De los plurinominales. Debería ser de ese partido para que tengan cierta presencia, porque 8% de los mexicanos sí son de ese partido. Entonces tiene lógica, aunque en la práctica pues es pura corrupción. O sea, es la oportunidad perfecta
para que el partido ponga a quien quiera, ¿no? O sea que en teoría, pues sus militantes deberían estar exigiendo que haya buenos representantes, ¿no? O sea, en teoría. Y obviamente el 77 lo que le da es a los partidos, los crea como instituciones legales, porque no eran instituciones legales, eran instituciones informales. Y entonces les da un presupuesto que viene de la federación, ¿no? Entonces ahora hay incentivos de corrupción para crear partidos políticos, cuando antes eran partidos políticos basados en una militancia real, en gente que creía en un ideal. Sí, pues imagínate tener tanta desventaja contra el partido del poder. Pues si no lo hacías por convicción, no sé por qué lo hacías. El PAN se decía en esa época que era la brega de eternidades. O sea, que estabas ahí contra la marea todo el tiempo porque nunca iban a decían la brega y todo el mundo tenía que ir al diccionario. Sí, para saber qué era. ¿Qué es? ¿Qué soy? Hasta los del mismo PAN así decían. Tenían que ir al diccionario. No, en esa época había gente un poquito más culta que hoy. La brega. Okay. Entonces, bueno, eso es 77 y es una maniobra política. Y ahorita ya estamos llegando a diciembre del 77. Esa es una maniobra política que tuvo el gobierno de José López Portillo. Obviamente cuando se descubre Cantarell y López Portillo inicia todo este asunto de endeudar el país a lo loco y construir cosas faraónicas y todas esas cosas, se olvida por completo de que en algún momento van a tener que competir. Y entonces lo que sucede es que se quiebra el PRI entre su ala de izquierda, que es la de Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, exactamente. Sí, el PRI siempre fue un partido de izquierda, pero tan grande y tan amplio que había de todo. O sea, entraban ahí liberales, incluso tal vez alguien un poquito de centro derecha. Pero bueno, sí predominaba. Pero el gobierno era todo el gobierno del país. Entonces, pero había una rama fuerte de izquierda en el PRI, que es la que viene del fundador del PRI, que es Lázaro Cárdenas. Bueno, pues y de Calles. Calles y Cárdenas, ¿no? Que son los que le dieron forma al PRI. Y entonces siempre existió esa línea. O sea, Cárdenas sí era un comunista prácticamente. Y Calles era un fascista. Entonces, el fascismo y el comunismo juntos fueron los que crearon la forma que tenía el PRI hasta el 82. Bueno, yo aquí mencionaría que para mí el fascismo y el comunismo acaban siendo lo mismo, y sobre todo en la práctica. Ningún país comunista y ningún partido comunista y tal realmente son comunistas, porque el comunismo es tan utópico que ya ni siquiera ellos se la creen, ni siquiera se puede practicar. No se puede ejecutar. Exacto. Entonces, cuando llegan al poder, en la práctica son fascistas. Es lo mismo que el fascismo. O sea, digamos, el Estado controla todo y tal. Sí, o sea, nadie es fascista como de soy fascista, más bien. En ese tiempo sí. O sea, sí, bueno, hubo una época en la que ser fascista era un orgullo. Calles o Vasconcelos, que son esa época de los años 20, sí predicaban como tal. Igual que fascismo. Perón en Argentina al mismo tiempo. Sí, o sea, y había muchos. Bueno, le llamaba justicialismo, pero era la eso. Misma. Ok. Ahora, la cuestión es que el PRI ha ido cambiando, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Cárdenas, ya regresando un poquito a los años 30, Cárdenas empieza un proceso de sovietización de la economía mexicana, entre ellos la expropiación petrolera y todo este tipo de cosas, que llega al punto en que está a punto de un golpe de Estado, donde una parte muy grande del país, que es de derecha, está preparándose para tumbar al gobierno de Cárdenas. Ok. ¿No? Ahora, entonces, pero también eso refuerza también el punto de que al final son fascistas, y mucho más en el tercer mundo. O sea, porque el fascismo básicamente es socialismo nacionalista. O sea, como el partido nazi, nacionalsocialismo, socialismo más nacionalismo. Okay. Entonces, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa y tal, como que empezó a verse mal como la supremacía blanca y no sé qué. Y ese mismo movimiento creó el contrario en los países afectados, no europeos o no blancos, digamos. Okay. Entonces, ahora se volvió un orgullo no ser blanco. Yeah. Y entonces en esos países el nacionalismo sí es bien visto. Y incluso cierto racismo. O sea, como contra los blancos es bien visto, como veíamos en Sudáfrica y tal. Entonces, por eso es que la doctrina fascista de manual la puedes aplicar perfecto
en aquí y nadie se va a dar cuenta porque si lo aplicas, o sea, el nacionalismo de aquí es visto como, ay, qué padre, que están orgullosos de su país. Okay. Y si eres alemán, pues qué feo que está orgulloso de su país, ¿no? O sea, Ahora, un alemán no puede, pero la diferencia, un mexicano sí, cuando es lo mismo. La diferencia entre los comunistas y los fascistas es que los comunistas buscan la revolución como método para el socialismo. O sea, tomar el control del Estado y hacer una revolución a partir de ello. En el caso fascista, buscan lo mismo, el control del Estado y el control de la sociedad, pero integrando al gobierno a todos los elementos revolucionarios, como son los sindicalistas. O sea, la doctrina del fascismo es todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Toda la vida debe ser reglamentada por el Estado. Y el comunismo igual. O sea, Y el comunismo igual, todo pertenece al Estado. pero por otras formas, que es la forma revolucionaria. Además, se supone que el comunismo original no tiene un componente nacionalista. Es internacional. O sea. Ajá, todos somos iguales. Exacto. En teoría, pero en la práctica, o sea, la URSS era nacionalista también. Era un imperio que conquistaba a otros y tal. De forma. Igualito que Alemania. Y que, sí, o que la Úrsula, que es la mala de la serie. la Úrsula. Ahora, bueno, ahorita regresamos a más información. ¿Sí? Para hacer un corte, volvemos para ver todo esto, cómo afectó. Denle. Carlos Vallarta, Isabel Fernández, Alex Fernández, Daniel Sosa, El Cojo Feliz, Ana Julia Yeye y muchos más se han presentado en El Showcase, el único show con elenco alternante top de stand-up de México. Todos los martes, 139, Ciudad de México. Boletos en circulocomedy.com. Bueno, seguimos, damas y caballeros, seguimos. No sin antes agradecer a, que don Eric nos dio el dato, es María Rivera, que es una desprecier, que nos donó $2.99. Pueden donar ustedes en YouTube, ahí hay un cosito de donar. Por favor, píquenle, estos señores cobran, don Eric cobra. Obviamente muchísima gente dona, pero se seleccionó. Es al azar. Es al azar, se seleccionó. Sí, es que es María Rivera Salazar. No, además por eso es Salazar. Entonces, no, además somos gente que nos preocupa que no se vea, por ejemplo, la gente que dona 10,000 pesos. Exacto. O sea, no se vería exacto, bien. ahí son muchas personas, pero no podemos estarlo diciendo por su seguridad. Por ejemplo, aquí también tenemos un Guzmán Loera, donó $2,800,000. Muchas gracias. Le tenemos que regresar $2,750,000, pero fuera de eso, gran donativo, ¿no? María Rivera, muchaches, los amo, los veo desde Australia, muchaches, entre comillas, besitos, linda, gracias por donar. Gracias. Y a quien quiera donar, pues ya sabe cómo hacerle. Por lo pronto, aquí seguimos y con este cúmulo de información. ¿Qué siguió pasando? Ok, señores? a ver. Tenemos los tiempos de Calles. Calles, de nuevo, es un fascista. La gente que había venido con él de ese tiempo, por ejemplo, Vasconcelos, también tiene esa posición fascista. Okay. Después entran los socialistas comunistas al gobierno dentro del PRI. Por ejemplo, Cárdenas. Es que también pasa eso, ¿verdad? Las diferentes ideologías, cuando empiezan a agarrar fuerza por cualquier manera en que la gente se comunica, se encuentra con los que piensan igual, todas las tendencias, acaban colándose en donde sea, ¿no? Correcto. O sea, no hay manera de detener. Hay manera de detener, pero tendría que haber gente muy, muy, muy adiestrada en observar cómo se desarrollan. Me parece que el próximo capítulo lo vamos a hacer sobre Trump. Ajá. Y su regreso. El regreso y ahí, de por Trump. ejemplo, vemos en el Partido Republicano una oposición a Trump muy fuerte, porque la gente sabe identificar rápidamente los vaivenes de las cosas. Entonces, rápido, perdieron los candidatos de Trump en las elecciones y los candidatos conservadores ganaron a los demócratas. Ajá. Ya, nada más diciendo eso. O sea, sí existe eso, pero tiene que ser de un partido o de una agrupación de gente que esté bien formada políticamente. Ya, ¿no? y que tengan mucha conciencia de por dónde quieren ir y cualquier cosa diferente les llame la atención. Exactamente. Ok. Exactamente. Pero cuando ellos mismos son eso... Entonces ya ahí hay un problema. Ajá. Y eso, por ejemplo, le pasa al PAN hoy. Ok. Ya hablando, porque vamos a hablar de Sí, sí, adelante. El PAN, por ejemplo, era un partido de centro-derecha que se intentaba como formar una
ciudadanía bien letrada, bien como un movimiento cívico que pudiera decir nosotros como ciudadanos tenemos que realmente abrir paso y parar a que el gobierno empiece a reglamentar todos los lugares de la vida, ¿no? Es una oposición a estas cosas como el fascismo y el socialismo cardenista. Y lo que ahora les está sucediendo al PAN es que se están volviendo como el PRD. Es decir, cada vez se vuelven más de izquierda y más como deseosos de que el Estado vaya avanzando sobre la vida de los ciudadanos. Y a la vez el PRD también cada vez es más de centro. Entonces, exactamente. Pues, se van ahí pero eso es lo que... El perderé es buenísimo. El mejor apodo, que además no podría ser más descriptivo. Okay. Un partido que existe de milagro y que ahora está protestando mucho contra la reforma electoral porque podría ser ya su fin, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿qué sucede? Que llega Cárdenas hace toda esta clase de cosas. Son ataques muy duros a la iniciativa privada. Okay. Por ejemplo, el IPN, el Politécnico, se hizo de expropiar todas las escuelas privadas técnicas, que eran muy buenas en este país. O sea, teníamos una historia de escuelas técnicas muy fuerte. Y como Cárdenas perdió, o bueno, el partido de gobierno en ese tiempo, un poco antes de Cárdenas, perdió a la UNAM. Por no fijarse dónde dejan las cosas. Así la popis, ¿no? En el 29 se pasa una ley en México donde la educación tiene que ser socialista. O sea, una ley donde fuerza a toda la educación a ser socialista. Entonces, ¿qué pasa? Que la universidad responde y vence y le otorgan la autonomía. Y ahí es cuando la Universidad Nacional se vuelve la UNAM Autónoma de México. Ok. Entonces, como Cárdenas ve que no Antes tiene... era una universidad. La UNA. No, sí, ¿verdad? No fue la M. No, la Universidad Nacional de México. Entonces, como sucede eso, Cárdenas busca la creación de una universidad que responda a las necesidades del gobernante. Okay. Y el IPN no es autónomo. Yeah. Lo nombra el presidente, el director del IPN. Bueno, eso sucede. Ahora, Cárdenas, con el miedo a que se desestabilice el país y de que el PRI sea sacado del poder por un golpe de Estado, por algo así, o una rebelión de empresarios o alguna cosa así, elige a Ávila Camacho, que era un tipo de derecha. Era militar, ¿no? Era un militar, pero un militar que estaba de acuerdo, que era pro gringo, que estaba de acuerdo con la iniciativa privada, o sea, era un tipo centro derecha o derecha. Ajá. Entonces imagínate un comunista eligiendo a uno de derecha para apaciguar a toda esa parte, tanto los católicos. ¿Pero es un tema mediático o sea, quiero decir, es un tema estratégico por la manera de pensar de Ávila Camacho, o realmente hubo una conversación como de encontremos? Hubo una conversación con las cámaras empresariales que ya se habían reunido, ya se había creado el PAN como una oposición al gobierno de Cárdenas, y con el ejército, que el ejército también tenía una voz muy fuerte en ese tiempo y decía, oye, el Estado mexicano no está para arruinarle la vida a sus ciudadanos, ¿no? En nombre de una utopía que estás buscando tú. La reforma agraria, lo mismo. La reforma agraria de Cárdenas fue expropiar a gente que tenía tierras para distribuirla entre sus peones, ¿no? O sea, son cosas que a lo mejor por la educación, por la SEP, hoy las vemos como aceptables, pero en su momento llegaron al punto de que casi tumban al gobierno de Cárdenas. ¿No? Gente normal y común que después se volvería panista o lo que sea. Entonces, después de Ávila Camacho llega Miguel Alemán y la gente que da un giro de esa derecha de Ávila Camacho a una cosa que es de centro izquierda, que fue con el Milagro Mexicano, que se llama dirigismo y desarrollismo. Son dos ideologías en las cuales el Estado ayuda a la iniciativa privada a desarrollarse. ¿No? Desarrollismo, pero les pone el marco de hacia dónde se tiene que desarrollar. Y como Europa no existía porque había sido destruida por la Segunda Guerra Mundial, entonces la iniciativa privada de casi todo el mundo, como Estados Unidos o todo eso, veías un mapa en ese tiempo y ya no, era un mar de lágrimas.
Como Argentina. Como Argentina en el. Por eso en el Bolivia mundial. ya tiene salida al mar, ¿no? Por el mar de Argentina es un mar de lágrimas. mar de lágrimas porque perdió contra Arabia. Bueno, cuando sale esto, creo que ya va a haber jugado contra México, Argentina. Ya va a haberle ganado a México. ¿Te imaginas que sí? 3 puntos. Y entonces viene esta época del milagro mexicano hasta Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Que es de 54 a 60, ¿no? Donde México crece muchísimo, pero no lo suficiente como, por ejemplo, países como Japón o Alemania, que decidieron no dirigir la economía, ¿no? Y crearon los milagros japonés y alemán. En fin. Entonces llega al final de su gobierno en 70, Gustavo Díaz Ordaz, y entra Echeverría, que es la parte más a la izquierda del PRI, que venía de esta época de Cárdenas. ¿No? Por ejemplo, Luis Echeverría y José López Portillo, el siguiente presidente, de 70 a 76 y el otro es 76 a 82, juntos se fueron de mochilazo cuando eran universitarios por Latinoamérica, tipo el Che Guevara. Órale. O sea, son gente que sí pertenecía a lo que hoy llamaríamos los chairos, ¿no? O sea, de la universidad y no, es que Cuba es muy chido, ya sabes, de ese estilo. Esos. Y empiezan a gobernar. Ok, ¿quiénes eran los de la moto? Luis Echeverría y José López Portillo. Qué interesante. Ellos estudiaban en la biblioteca de mi abuelo en la colonia de mi bisabuelo en la colonia del Valle. Bueno, ya que te pusiste a personalizarlo, a convertirlo en algo sobre ti, te voy a decir algo interesante. Ávila Camacho, es que lo pensé hace rato, al rato les cuento. Ávila Camacho, entre otras cosas, se quedó con se hizo de un gran rancho, una gran hacienda, la hacienda de la Herradura. Y eso es donde vivíamos tú y yo. O sea, luego... Eso nos liga ya de un modo... PRI. Al PRI y Ávila Camacho, o sea, ya es como una unión. Pero ahí donde nosotros vivíamos, ahí pasaban los caballos y todo. Ya luego como que lo vendió, hicieron toda esta colonia. Pero se quedó su casa gigantesca, ¿te acuerdas? Sí. Ahí en Antequera. Sí, era muy, muy impresionante. Y entonces que estudiaban con la y eso me hace sentir así biblioteca. Y ahora que me entero que era de derecha. Yo me he preguntado, cuando era niño me preguntaba mucho si ahora ha pasado dinosaurios por donde vivía yo, ¿no? Por mi casa. Y sí, los del PRI. Okay. Sí, bueno, entonces tienes esta, digamos, camada joven, que en ese tiempo era joven, de gente de Luis Echeverría y López Portillo, ¿no? De nuevo, entre ellos están Carlos Sansores, que era dirigente del PRI, el padre de Laida Sansores, Porfirio Muñoz Ledo, Cárdenas, el hijo de Cárdenas, Cuauhtémoc, López Portillo, etcétera, ¿no? Entonces tienes toda esta camada de la izquierda dura del PRI, gobierna y arruina el país, ¿no? Son las crisis 76 y después la crisis 82. En 82 México era el país más endeudado del mundo y no tenía fondos para nada para pagar. Entonces fue una debacle terrible. O sea, de que Nigeria se burlaba de nosotros. Sí. O sea, por un año de nuestra historia fuimos a Argentina. Argentina cada 10 años. Oye, no digas esos chistes. Hoy sí. Le acabamos de ganar a Argentina y todavía haciendo chistes. Pero no en inflación. Pero no en inflación. Pero no en inflación. Pero en ese tiempo sí. Hubo una hiperinflación y López Portillo nacionaliza la banca. No, más los queremos, Argentina. Los queremos. Viste que sí. Y bueno, mucho amor, boludo. Ajá. Nacionaliza la banca. Nacionalizar la banca es robarse los bancos mexicanos que eran extremadamente buena banca. Ajá. O sea, era una banca que tenía oficinas, o sea, por ejemplo, Bancomer, que era de Manuel Espinosa Iglesias, tenía junto a la Quinta Avenida un edificio entero. Y tenía cajeros en Tokio, tenía cajeros en Londres, o sea, teníamos una banca muy fuerte. Y lo que hace López Portillo es que primero los fuerza a endeudarse con el Estado. Bueno, o al Estado endeudarse con ellos, mejor. Ajá. O sea, que préstamos obligatorios. Ajá. Y luego dice, ustedes son los culpables de esta crisis que inicié yo. Se quedan sin banco. Y entonces 82 se vuelve la supercrisis histórica de México. Quiebra, digamos, todo el sistema político.
y la izquierda es expulsada del partido del PRI. Expulsada, no expulsada. Ya solo abiertamente. faltan 8 años para llegar a la fundación del INE. Sí, ya vamos en 82. Ya casi, ajá. Y entonces entra al gobierno de la Madrid, ¿no? Miguel de la Madrid fue el heredero de esa corriente de López Mateos y de ¿cómo se llama? Y Miguel Alemán, que son desarrollistas, pero son tecnócratas. Es decir, vamos a hacernos a un lado, que la iniciativa privada haga todo lo que tiene que hacer y nosotros les marcamos el camino. Intentó manejar todas estas crisis Miguel Alemán, terminó en otra crisis en 87, con una hiperinflación de nuevo, y entra Salinas de Gortari. Ya para ese momento, toda la izquierda priista se une a la izquierda radical del Partido Comunista y del Partido Popular Socialista para crear el Partido de la Revolución Democrática. Ajá. Entonces Porfirio Muñoz que Ledo, hoy son unas tías panistas. PRD. El PRD. Hoy son más panistas que el PAN. Que los panistas. Entonces, Sí. lo que sucede con esta gente, que es el priismo de izquierda, se combina de nuevo con el Partido Comunista y el Partido Popular Socialista para crear el Partido de la Revolución Democrática. Ajá. Y ponen como candidato a Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del general Cárdenas, ¿no? Salinas gana la elección probablemente con un fraude, pero de todos modos la hubiera ganado, pero con un porcentaje mucho menor de diferencia. Pero para el PRI es muy importante ganar con mucho más. O sea, que sea indiscutible que ellos son los dominadores de México. Ok. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Que Salinas toma la misma decisión que López Portillo. Ceder un poco para seguir gobernando con facilidad. Entonces, ¿qué hace? Que viene una reforma electoral, de nuevo, la CFE, la Comisión Federal Electoral se transforma en el IFE. Ok. Y se le da autonomía. Es decir, que el gobierno no puede meterle mano al IFE, al organismo electoral, para que haga las cosas limpiamente. ¿Y a quién se lo da? A perredistas, que son José Voldenberg, Arnaldo Córdoba, toda la gente que está dentro del IFE son perredistas, y es su premio de consolación para que se dejen de quejar del fraude. Bueno. Y luego se enojó mucho y se fue contra Harry Potter duro. No, ese es Voldemort, perdón, ¿cómo era? Voldenberg. Y entonces... que era un sindicalista universitario del partido de las Juventudes Comunistas antes. Y después es un perredista. Igual, ¿no? Cuando era buena onda decir soy comunista, que la banda... No, es uno de los creadores del Estuna. Sí. Pues todavía hay, aunque no lo creas. Viste que Joaquín Sabina dijo, ya no puedo seguir apoyando a la izquierda. Sí. Sabina, Toda la vida lo fui. Y se murió Milanés de tristeza. Pablo Milanés se murió Pablo de Milanés tristeza. también ya se había distanciado mucho del régimen, por eso vivía en Madrid. Pero no de las milanesas. Bueno, Pablo Milanés fue el inventor de la milanesa. Y fue premiado por Fidel Castro al crear la torta cubana, cuyo principal ingrediente es la milanesa. Claro. No, la verdad es que la milanesa la inventó un tatarabuelo de Pablo Milanés. No, según yo es cuando organizas que un montón de gente vaya a Ciudad Neza. Milanesa. Y lo escriben mal, ¿viste? Lo escriben con S y es con Z. Sí, no, la ortografía en este país. Seguimos. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que se crea el IFE como un instituto autónomo. Lo mismo que el Banco de México. Pero la autonomía del Banco de México es de Zedillo, me parece 94. Lo cual nos ha protegido de una inflación perra ahorita, ¿no? Pero bueno, ¿qué significa? Que el gobernante no le puede meter mano al IFE o al Banco de México o a otro tipo de instituciones autónomas. En teoría, porque si realmente se lo proponen, sí pueden. O sea, siempre pues el poder... Pero los poderes fácticos. El poder de poderes fácticos siempre dominan la élite del poder. Así es. Entonces, bueno, pues técnicamente
si bien tenemos 3 poderes en el gobierno, que son el ejecutivo, legislativo y judicial, técnicamente hay otros poderes que son, por ejemplo, el IFE, o sea, que escapa a estos poderes, el IFE, el INE ahora, el Banco de México, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y ya, eso es hasta donde vamos. Y luego viene otra reforma política, otra reforma electoral con Peña, uh-huh, ¿no? Y bueno, pues eso es más complicado porque Peña sí le metió mano y lo que hizo fue reducir el poder del IFE, sobre todo en sus subdelegaciones que tenía en cada estado. Entonces ahora se llama nacional en vez de federal porque todo se decide desde la cúpula del nacional y no hay autonomía en los estados. Ajá. Entonces fue una forma como de ir reduciendo como las actividades del IFE para hacerlo algo más centralizado. Y por eso es tan fácil para Andrés Manuel moverle ahora. Oh, ya llegamos a... ¿Qué onda, bro? ¿En qué momento estábamos me quedé en Miguel Alemán? ¿En qué momento llegamos a la modernidad? Lo ames, estoy feliz. Ya vamos a entrar a los trancazos actuales. Vámonos a un corte. Ándale pues. Volvemos, damas y caballeros. Nuestro historiador, el Dr. Stern, iniciará pronto cursos en línea de literatura, historia de la filosofía e historia de México. Informes en laudante-rsw@hotmail.com. Pueden ver ustedes en este momento los doritos que el Doc entre cortes disfruta. Sabritas, no te agüeyes. Patrocínanos. Oigan, y bueno, recordarles que hablando de patrocinarnos, ustedes que disfrutan nuestro contenido, lo digo porque ya estamos en el tercer bloque y siguen aquí, gracias. No olviden seguir al Dr. Stern en su Patreon, ahí tiene su contenido exclusivo, muy baratito, es de hecho una burla lo que cobra, pero el contenido que tiene, o sea, porque el contenido que tiene es muy fregón. Baratito. Es una burla, de verdad, qué asco, ¿no? Patreon.com/Ricardo Stern, ahí tienen su gran sabiduría, tiene sus conferencias, tiene también momentos musicales y una sección llamada Consejitos con el Doc. Oye, estaría bien. Stern, me dejó mi novia. ¿Qué me va a hacer? Consejitos con el Doc. No sé. Fin. No sé, yo estoy peor que tú. A mí me duele. Y acabo yo con eso. A mí no me pela nadie desde mi cumpleaños antepasado. ¿Me estoy quejando? Sí. Cierto, pero tú también puedes hacerlo. Rompecorazones de esos. Patreon.com/Ricardo Stern. Yo tengo mi contenido exclusivo, pero es eroticómico en el OnlyFans. OnlyFans.com/Goncuriel. Y gracias, porque estoy teniendo más éxito que nunca en el OnlyFans. Y de verdad, muy agradecido con todos mis gonlis. Así que chéquenlo. Y obviamente cada vez se pone más hot. Y además, tienen todo el contenido desde el principio de que lo abrí, hace más de año y medio. ¿Tú también guardas todo, Doc, o eres celosón? Pues no es que sea celoso, es que se me hace injusto que si alguien está pagando un año, vea lo mismo que el que está pagando un mes, ¿no? Ok, entonces, pero yo no. Usted se mete ahorita y vea pero yo no, a mí me vale. Lo que vio el güey que pagó el primer mes de la vida, se chingó. Entonces usted también lo puede ver. No, gracias de verdad a todos. Patreon.com. El señor Sergio Mendiola Aro, que así lo encuentran, Aro con H. Sergio Mendiola Aro da clases de hebreo, ¿no me equivoco? Sí, vamos a empezar el lunes 5 de diciembre. Todavía están a tiempo para inscribirse. Inscríbanse. Chequen ahí, síganlo en Facebook. Y bueno, nada más también recordarles que los martes en la CDMX está el mejor show de stand-up semanal de la CDMX. Me muelen mis amigos comediantes. Alex Fernández se burla de mí de que cada oportunidad que tengo, el mejor show semanal. Pero es verdad. Y de hecho, él mismo es uno de los comediantes que está frecuentemente ahí. Todos los mejores comediantes, pero es elenco sorpresa. Usted puede encontrar los boletos en Boletia. Y porque lo quiero mucho a usted, porque nos está viendo, le voy a dar un código de descuento. Pero me tienen que escribir @Goncuriel en Instagram, darme el código de descuento. Si no, nomás métanse boletia.com, se llama El Showcase. Es los martes, 9 de la noche, en el W139 de la Condesa. Ahora sí, muchachos, ¿qué pasó ya con el buen, que digo buen? Con el maldito. Ay, de que yo ya maldiciendo, señores. La diferencia con estas dos reformas que habíamos hablado, la de López Portillo y la de Salinas de Gortari, es que ellos habían cedido terreno
del gobierno, o sea, de su gobierno, para que participaran otras fuerzas políticas. Lo contrario está sucediendo ahorita. Es decir, que la propuesta, que ahorita vamos a exponerla. Pero antes de entrar en el conflicto, yo sí quisiera hacer un pequeño antecedente. Mira, cuando Calles... ¡Cállese! Entre Calles y Miguel Alemán ocurrió... ¿Pero entre qué calle y qué calle? Entre Calles, ahí... Y Avenida Miguel Alemán. Entre Boulevard Miguel Alemán. Entre el viaducto Miguel Alemán y Calles. Sí. Pues aquí... Llegando allá al eje central Lázaro Cárdenas. Aquí cerca está el Boulevard... Adolfo López Mateos. No, el Ávila Camacho. Boulevard sí, Manuel Ávila Camacho. O sea, es otra cosa que nos liga profundamente. Ahí. Sí, nos liga porque es tan guapo. Ay, sí, nos liga, ¿no? Ávila Camacho. La diferencia es que aquí el gobierno mismo, o por lo menos AMLO está creando una posibilidad de que su gobierno en temas legislativos sea mayor que las fuerzas combinadas en contra suyo. O sea, no me refiero a quienes siguen a AMLO, ¿no? O sea, sea que gane Ebrard, sea que gane Sheinbaum, o sea que gane Adán Augusto. Entonces es un avance que tiene el gobierno sobre las fuerzas democráticas, cualquiera sean de ultraizquierda o de ultraderecha, o de ultracentro, de centro extremo. Eso es lo que está sucediendo. En este caso, si le llamaran un retroceso, tendrían razón. Ok. ¿No? Es un retroceso a antes del 77. Esa sería la tirada. Bueno, yo no fui a la marcha. Aclaré en mi Facebook por qué. Muchos así, ¿qué pasó? No te vimos en la marcha. Vendido. Yo leí la propuesta tal vez no completa, otras veces sí la he leído completa. Porque además ahora los morenistas se quejan mucho, es que juzgan sin leer la ley, ¿no? Que es exactamente lo que ellos hicieron siempre. O sea, cuando criticaban las leyes de Peña Nieto, inventaban así unas... Órale, ¿quién me está? Ándale, se ve que es tu cumpleaños, ¿no? Mira, estábamos hablando de sí. historia. Al rato le marco. Y entonces yo siempre leo, o sea, por ejemplo, la reforma educativa, leí completa la ley, lo que decían que Peña estaba militarizando el país. Yo creo que no la leyó ni Nuño. Exacto, ándale. Bueno, él ¿Saben leer? ¿Van a leer? No van a leer. Exacto. Él está aprendiendo igual que Mid. Sí, la niñita. No se dice leer, se dice leer al secretario de Educación Pública. Qué duro, güey. Pero además sabes que no es cierto, sí se puede decir leer. O sea, ay, sí me resulta Nuño, fan de Nuño. Nuño. Chale. A ver, y entonces... ¿Y qué habrá sido de él, por cierto? Pues hay que preguntarle a Gabriel. El otro día me puse a googlear a todos esos. ¿Ah, sí? Y pues se fueron a puestos de oficina. ¿Internacionales o aquí? No, pues muchos de ellos cosas de oficina. Claro. El Benitrae y... Nuño es el encargado de Aurelito, vete por unos cafés. No, es de capacitaciones, ¿no? Es como educación, pero en la empresa ahora es el encargado de las capacitaciones. Ustedes pueden ganar lo mismo que yo he ganado si se esfuerzan, si ven hacia adelante, aquí en Avon. Exactamente. Entonces no fui porque... Pues leí la ley y a mí no me escandalizó esta nueva propuesta. Pero espérame tantito, no fuiste porque no vas a ir a caminar a Reforma, doctor. Bueno, pero necesitaba un buen pretexto y para decir que leí toda la ley. Aquí en el párrafo estoy de acuerdo con esto. Esa pues fue ya tu no te digo motivación. que, imagínate el sol y caminar. No te veo ahí, doctor, en serio te lo digo. Entonces, yo estoy de acuerdo con la mayor parte de la propuesta actual. Incluso he visto que varios del mismo Morena no están de acuerdo con algunas partecitas, entonces que son las mismas más o menos con las que yo tampoco estoy de acuerdo. Entonces ya lo discutirán, confío en eso. Ya te entró la prisa, ¿no, güey? Por ejemplo, sí, de repente ya. Yo desde que se pelean entre ustedes soy más feliz en este programa. Se nota. No, pues, por ejemplo, la desaparición de los institutos estatales, por un lado, pues sí es un buen ahorro de dinero y de burocracia y tal, pero tengo dudas porque es una mayor centralización, ¿no? O sea, lo que tienda a más centralización no me gusta mucho. Ok. O sea, la idea es que lo que ellos alegan, dicen,
todas las impugnaciones, o sea, hay miles y miles de impugnaciones. En su discurso de la marcha, Woldenberg dio cifras de cuántos casos cada elección, o sea, llegan a los tribunales, porque pues, es la costumbre, o sea, no ganas y entonces tienes que correr a lloriquear que no ganaste y a impugnar, ¿no? Sí. Entonces, no sé si tal vez la mitad de las elecciones del país terminan en juicio bronca. O en bronca, y entonces se necesitan muchos tribunales y muchas instancias o personas o lo que sea para que esto fluya. Entonces, aquí la idea es quitar todo eso para que todo se resuelva a nivel federal. Oye, déjame preguntar algo rápido. ¿Qué tan difícil es organizar unas votaciones? Porque es tanto desmadre. Muy difícil. No, pues imagínate, es muy difícil, muy caro. Mira, hay partidos, por ejemplo, cuando fue la elección del 2000 en la Ciudad de México, que fue Krill contra Andrés Manuel López Obrador. Ajá. Imagínate que hubiera ganado Krill. Bueno, es otra utopía. El PAN y el PRD quedaron casi empatados. Ganó AMLO. Pero el PAN no tenía presencia de gente que checara si las elecciones estuvieran limpias en ciertas zonas como Iztapalapa, Iztacalco y Álvaro Obregón. Si las hubiera enviado, probablemente hubiera ganado Krill, pero no tenía esa cantidad de gente. Pero lo mismo pasó después, al revés, o sea, después. Sí, que yo pienso que haces hasta a propósito, ¿no? O sea, cuando sabes que vas a perder por poquito, te haces tonto y no envías. No, es que no había representantes. Ay. Bueno, pero pues ese es tu problema, si no van. Sí, porque ¿a poco el PAN iba a ganar en Iztapalapa? Digo, no es. Pero los votos de Iztapalapa. ¿En Iztapalapa o en la Palapa de al lado? Iztapalapa no suele ser una zona muy panista. Sí, hay zonas que sí. Alrededor, por ejemplo, de la central de Abastos es muy panista. O en Granjas Estrella, Lomas Estrella, todo eso. Pero los votos. Lomas Ajeo, no. Y en el Álvaro Obregón lo mismo. Hay zonas. Y además era 2000. En la zona de Lomas Ajeo se pone buena las elecciones. Entonces, bueno. La zona de Lomas Ajeo le van al PAN. Eso es un hecho. Seguro. O sea, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si hubiera ganado? Pero la cantidad de votos que se perdieron para el PAN en ciertas zonas. Entonces el tema no está en la dificultad de contarlos, sino en lograr que no hagan trampa. Lograr que no hagan trampa es parte de contarlos. Y se ha hecho súper bien. O sea, el sistema de México es excelente. Excelente. Y es prácticamente posible hacer un fraude electoral, al menos a nivel grande, no sé, en el municipio de quién sabe. Sí, ¿no? Pero a nivel por lo menos estatal y federal es casi imposible hacer un fraude. Okay. Y aún, pero tanto esfuerzo para proteger eso, y de todas formas no importa, porque la percepción de la gente es lo que importa. O sea, llega el candidato ardido que perdió y se queja, fraude, mundo, sí, maldita sea. Y entonces pues la gente no piensa, no conoce cómo funciona el sistema, no sabe cuántos candados hay para evitar un fraude. No sé, algunos tal vez sí. Y entonces bueno, de respecto de eso, que es muy importante, una de las cuestiones que tiene esta propuesta es crear, o sea, que las consultas que le encantan a este presidente pasen a ser legislación y que se pueda hacer una consulta con una participación del 40%. Es decir, hay un 30% de la población de México que está detrás de Andrés Manuel, o sea, no importa si agarra y mata a un gatito en la mañanera, van a estar detrás de él. Sí, ese punto también no me encanta, o sea, pero ya existía una, o sea, que si vota, de todas formas, pero también no le va a servir. ¿Qué quedó claro? Cabrón. Porque yo como digo una cosa, digo la otra. Eso sí que. Pero ni nos afecta ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Exacto. O sea, ya existe que una consulta ciudadana, si llega si el 40% del padrón participa, el resultado es vinculante, o sea, que se tiene que adoptar. ¿Estás seguro? ¿Eso no es la parte de la propuesta? No, la propuesta la baja a 33 o 35%, no me acuerdo. Digamos, lo hace que tenga que participar menos gente para que sea vinculante. Yo pienso que no va a haber gran diferencia porque en esas consultas no participan ni siquiera el 30%. O sea, es muy raro que logres juntar esa cantidad. Si en las elecciones presidenciales, ¿cuánto? Hay veces en que llega a 60%.
Por eso, pero las presidenciales, o sea, en una consulta así X, pues está difícil que vaya ni el 40 ni el 30. El caso es que ese es un atentado durísimo a la República. O sea, es decir, que un presidente de pronto diga, ¿están de acuerdo con eliminar lo que tú quieras, ¿no? Claro. O sea, lo que sea, o sea, que el peor de los escenarios posibles, están de acuerdo con eso. Y que sea vinculante si resulta que la gente que sigue al presidente, no importa si es de derecha, no importa si es de izquierda, no importa si es Fernández Ceballos o Andrés Manuel o Ebrard o Sheinbaum, quien sea, que pueda decir, están de acuerdo con expropiar a la mitad de la población y una mitad vota que sí. Es terrible, sí. Es un atentado. O sea, sí, es cierto. Pues. O sea, ellos lo manejan como es que es más democrático, es una democracia más directa. Es la opresión de una minoría. Pero sí, pero no es cierto. O sea, eso es populismo, ¿no? O sea, eso es mucho más parecido al fascismo, justamente. Uh-huh. Usar al pueblo para justificar las directivas del amado líder. Mientras que en una república que funciona bien, hay siempre un equilibrio entre los poderes, hay varios filtros por los que tienen que pasar las cosas. O sea, es más lento todo en una república y eso a veces desespera a la gente que quiere magia y que quiere... Entonces, por eso es lo que hace un demagogo, llega y promete esa magia, no sé qué, y entonces pues la gente, no importa cuántas milenios hayan pasado de que se repite lo mismo y lo mismo y lo mismo, vuelve a caer. Porque esos demagogos existen desde que existe la política y este es diferente, en este sí confío, pero que es gente que precisamente sabe cómo hacer que confíes y que pues tirándole a los de antes también, pues ¿no? Hay muchas estrategias, muchas técnicas, pero al final pues logran ese culto a la personalidad. Entonces la gente, no, es que él sí, todos los demás demagogos son mentirosos, menos Perón, menos Trump, menos AMLO, menos el que es Mussolini. Próximo episodio, el retorno de Trump. ¿En serio? Entonces, en una república se deben construir muchas instituciones sólidas que sean los frenos para estas locuras. Por ejemplo, Estados Unidos lo ha hecho muy bien. Por eso Trump no pudo hacer tampoco muchas barbaridades, ¿no? ¿Qué organismos son? Pues, whatever. O sea, como el Banco Central. O sea, hay muchos. No, arbitrajes. Tienen una constitución muy difícil de modificar, lo cual no tenemos nosotros. La nuestra se modifica cada que alguien quiere. Uh-huh. La de ellos es, a ver, por ejemplo, el tema más polémico posible. El tema de las armas. ¿No? Hay una mitad de la población de Estados Unidos que está a favor de que la gente porte armas en la calle y hay otra mitad que está en contra y ya, ¿no? Como hay un derecho a eso, no importa cuánto la mitad que no lo quiere, no le van a quitar sus armas a las otras personas. Exacto. Entonces, por ejemplo, el INE... No puedes atacar a la otra mitad de la población. El IFE... Una quiere seguir como está y la otra quiere cambiar las INE, cosas. Perdón. Todo ese tiempo estuvo hablando durante toda tu explicación de lo de las armas. Pero no dijo nada, no te preocupes. Estaba como preparando su palabra el doctor. Esta institución es una más de esas instituciones. También los tribunales electorales que son independientes. Como decíamos, el Banco Central. O sea, todas estas cosas fortalecen, o el federalismo, el que cada entidad tenga más fuerza y sea más difícil reducirlas a la voluntad del gobierno central. La división de poderes, o sea, eso es muy caro, por cierto. O sea, la gente se queja de lo caro que cuesta un monarca y no, eso no es nada. O sea, esto cuesta mucho más que un monarca, pero también se supone que tiene o sea, al final lo más caro para un país pues es tener a un demagogo destruyéndolo, ¿no? Eso cuesta más caro que todas las instituciones juntas. Entonces, obviamente cualquier atentado por destruir alguna de estas instituciones, pues tiene que ser criticado e impedido en la medida que se pueda. Pero yo leyendo esta ley no encontré hasta ahora ese atentado. O sea, sí desaparecen, sí existe este atentado, pero a nivel estatal. O sea, están como afectando
todas las instituciones electorales de los estados para hacer más fuerte la central, que también va a cambiar de nombre y se le va a poner INEC. Es otra tontería estarle cambiando. Y de consultas. Instituto Nacional Electoral y de consultas. Precisamente ahí está la clave. O sea, estas consultas es la parte populista. Sí, que lo único que hacen es manipular. Ajá. O sea, como que con la demagogia que ya sabemos. Que seguir con el Tren Maya. No, pero además, imagínate. Exacto. Si Y entonces el pueblo quiso, el pueblo votó. Ahora, de todas formas, la verdad es que esto es cierto de una u otra forma, porque el pueblo, sí es cierto que el pueblo quiere eso, y sí es cierto que de todas formas el pueblo puso a ese presidente loco para que haga su Tren Maya. No, y sí es cierto que el pueblo, o sea, el porcentaje de población que lo eligió, o sea, hubo, pero por ejemplo, así funciona. La gente O sea, en el norte no votó en 2018, punto. O ¿Tú sea, por qué votaste, Doc? bueno, yo quiero antes Es que decir. no salió ese día. Sí. No, pues no voté porque tenía perdida mi credencial. Perdón, México. Sí, pero ¿por qué no hubieras votado por MID? Sí. Pero pues... Yo iba a votar por el que fuera más adelante que no sea López Obrador. Sí, carajo, O sea, perdí me mi daba INE igual. y no la saqué a tiempo cuando quería ya. Pues se por podía. culpa de ti y de mí, ve lo que está pasando ahora. Ahí se ve la INE mía, mira. IFE, la primera que tuve. Y entonces... Yo voté por MID. MID. Sí. Y al Sí, otro yo- día yo- fui. imitaba- Yo prefería a Mid, pero pues hubiera votado por Anaya En el- si él iba en más el adelante. Sí, yo también hubiera votado por Anaya, de hecho. Imitábamos a Mid en el Noticreas. Le decía yo de que no, llegó Mid con su característica energía. No, lo que pasa es que así hablaba yo. No, que Sí, nos era conviene. imposible ya competir. O sea, Anaya es más enérgico y más carismático en ese sentido. O sea, No, pues para simple y competir- sencillamente Anaya para estuvo en segundo lugar. competir con AMLO. Bueno, pero consideremos también que el PAN es el segundo partido más importante de México. Ujú. Entonces también tenía arrastre desde antes. Sí, claro. Bueno, y entonces, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? Pues hasta ahora, como es esta ley, yo no auguro nada muy grave. O sea, este tema de las consultas creo que de todas formas no va a funcionarles porque no la están bajando tanto como para que les funcione. O sea, tienen que lograr reunir al 35% del padrón, que eso es en consultas, a mí se me hace muy difícil. Y aparte ganar, ¿no? O sea, para que no solo reunirlos, sino aparte que ganen su consulta. Y aparte, de todas formas, yo creo que AMLO va a hacer lo que quiera con consultas en consultas. O sea, así ha hecho el Tren Maya y así ha hecho todo. Y no ha necesitado ni siquiera. O sea, no veo que vaya a ser una diferencia muy así. No están. La ley repite muy claramente que se respeta la autonomía del INE y tal. Los consejeros ahora tienen que ser. O sea, antes eran propuestos por la Cámara de Diputados y ratificados eran propuestos por partidos, ¿no? Y ratificados por la Cámara de Diputados. Ahora pues van a tener que ser ratificados por el voto popular. Uh-huh. El pueblo sabe por quién votar, ¿no? Y así Laida Sansores, Híjole. el pueblo muy sabio, ¿no? Que eso es terrible porque el INE o las instituciones electorales se basan en partidos. O sea, son los partidos los que llegaron a esa posibilidad de que existiera. Entonces, quitarle esa parte histórica de los partidos y ese vínculo que realmente tienen con fuerzas políticas que se puedan oponer al poder, ¿no? Sí, ahora también reduce el presupuesto a los partidos, eso sí me gusta. Y están pues lloriqueando, es que ¿qué va a ser de nosotros? ¿Sí? Pues búsquense su financiamiento. Entonces, privatizar un poco más los partidos y eso No, me porque parece no puedes bien. recibir dinero. No, sí. No, hay un límite muy fuerte. Por ejemplo, en Estados Unidos no hay límite de presupuestos privados. Y eso no significa nada. O sea, por ejemplo, Hillary Clinton y Jeb Bush, que era el que iba a ser el del Partido Republicano, tuvieron una cantidad de dinero espeluznante y terminó ganando Trump. Ah, como que al final simplemente el discurso y el carisma y todo Claro. eso. Sí, y además una estrategia durísima de ir en contra de lo woke que ya traía Obama, ¿no? Uh-huh.
Bueno, respecto, porque hay que guardarlo para el próximo programa. Sí, el próximo programa es el retorno va a estar de Trump. bueno. Mira, para mí a mí me preocupa mucho que la oposición siga enfrascada en el ataque continuo a AMLO y que no se esté fijando que el siguiente presidente, que va a ser Ebrard o que va a ser Sheinbaum o que va a ser Adán Augusto, no va a tener el mismo empuje que AMLO. O sea, no va a ser tolerado con la misma facilidad sus errores. Y no se están preparando para combatir las cosas que verdaderamente se tienen que combatir, como las consultas, ¿no? O sea, a mí me parece un hecho intolerable que existan consultas. O sea, me parece un atentado durísimo a una república. Entonces, la pregunta es ¿por qué la oposición no se enfoca, por ejemplo, en ir preparando a la opinión pública para combatir esa clase de cosas? Entonces, entonces nada más haces ruido contra todo y no te enfocas en las cosas reales que están cambiando. Es una oposición muy mala, muy débil y muy torpe. Que no... Cuando avanza, cuando alguno de estos de la familia Monster lleguen al poder, es que no han visto los dibujos. Oye, están sí es cierto, son todos Adán Augusto es el viejito, el Drácula, ¿no? Sí, Ebrard es Frankenstein. Es Frankenstein, velo así. Claro, es Herman Monster. Es Herman Monster, perdón. Pero también es el niño, sí es cierto. Y Sheinbaum es Pues, un zombie, o sea, ella, ¿no? Es la esposa. No sé, pero sí, no sé si se parece a alguno de estos. Bueno, cuando llegue alguno de estos de la familia Monster, y que no haya una tolerancia tan fuerte, porque no tiene ninguno de ellos el carisma que tiene AMLO, y pues los expresidentes generalmente no tienen el poder que tenían como presidentes, ¿no? Claramente Felipe Calderón nunca tuvo posibilidades de influir posteriormente. La pregunta es, ¿se van a concentrar en los ataques igualito que lo hicieron con AMLO o van a intentar tomar una ofensiva real hacia las cosas que hay que cambiar de este sexenio? Y como no veo esa posibilidad, entonces lo que vamos a tener es que sí termine siendo el partido de gobierno Morena y ellos sigan siendo una oposición débil, ¿no? Y lo que sucede, y si uno, por ejemplo, a Ricardo le pasa que si uno publica una opinión de que a lo mejor tal cosa no está tan mal, se te van encima como viles morenistas, ¿no? O sea, la gente, no, es que tú no sé qué, yo no sabía que tú eras tan no sé qué. Pues, o sea, que ya es lo mismo. Hay un fanatismo, exacto, hay un fanatismo de opositores. Todo se polariza y eso no funciona. Hay que estar en medio, ¿no? Y entonces la parte didáctica que tenía, por ejemplo, el PAN. O sea, el PAN en sus elecciones antes de ganar la presidencia en 2000, todas las elecciones eran didácticas. No, o sea, por ejemplo, recuerdo mucho la frase de Cloutier, ¿no? Cloutier era un líder empresarial de Sinaloa. Decía algo así como: el problema no es cambiar de collar, sino dejar de ser perro. ¿No? O sea, no se trata de gobernar, no se trata de reemplazar al gobierno, se trata de dejar de ser súbdito del Estado. No funciona, claro. Y eso no lo está haciendo. Yo por eso me la paso peleando también con la oposición, porque son morenistas, así, son lo mismo, ¿no? Y sí, de eso de que marchan sin leer la ley. Que todo lo que hacían, que critican cómo se para y cómo. Que sí, está en plano tan bueno, ayuda el señor, ¿no? Y el cacas y o sea, sí, o sea, es como no sirve hacer eso, ¿no? El cacas y luego son igual que los nombrecitos que los viejito, Calderón, es la misma estupidez de los chairos que decían Calderón y Peñamiento. Oye, el Borolas. Borolas. Ese es de Noroña, tiene todo el sello de la vulgaridad ahí de Noroña. El Borolas, el comandante Borolas. Es tan ridículo, es como que estás en la primaria. Y estamos haciendo lo mismo del otro lado, ¿no? Entonces no sirve, o sea, eso sin una buena oposición, pues no sirve. Sí. Podría perfectamente salir un populista en la oposición que eventualmente gane, pero va a ser lo mismo, o sea, ¿me entiendes? Lo que pasa es que todos los de la oposición va a ser lo mismo, pero ahora tecnológico.
O sea, ahora vamos a prohibir los carros de combustión y todos van a ser eléctricos porque se me dio la gana y porque eso es la moda en Europa. ¿No? O sea, va a ser exactamente lo mismo que del otro lado. Pues sí. Y ese es el problema de este país. Bueno, entonces, tampoco significa que entonces ya AMLO va a ser, un dictador. No, o sea, yo no lo veo grave. Sí hay detalles que podrían mejorar y tal. Y además yo veo bien el INE actual, o sea, en general no veo esa obsesión por así. O sea, también es distracción, hay tantas cosas que podrían estarse ocupando, entonces, pero pues son, como decían los chaiches, son cortinas de humo para distraer que el fracaso de Dos Bocas, y que el Tren Maya, o sea, entonces mejor. O sea, yo creo que hasta las marchas hasta les conviene, o sea, desde la marchita Sí, ¿verdad? todo mundo puesto Porque en además esto diario, y mientras se hacen tontos con lo que realmente importa. Diario insultando el presidente en la mañanera, que son unos clasistas, racistas, no sé qué. No, pero pues mientras más logre él hablando de eso. extender la atención en esa marcha y su propia marcha, que es una ridiculez. Pero, y al mismo tiempo tienes Tampoco vas a ir, esa Doc. gente. No, y al mismo tiempo tienes esa gente como Tenoch Huerta. Sí. O sea, que están dando todas estas ideas de hazte resentido. De todas partes, no solo Tenoch Huerta, pero está toda una corriente de gente que está teniendo mucho impacto en redes sociales, por ejemplo, que está cambiando muchas cosas como del discurso normal, que después va a ser muy difícil restaurar a lo que antes era, ¿no? Ajá. ¿No? Pues, Gael García también está ahí, pone cosas. ¿Pero Exacto. qué? O sea, ¿por gusto lo harán o qué? no, pues ganan rédito político finalmente. O sea, el hecho Sí, de que victimizarte pues es negocio automático. ese es uno, ¿no? o sea, claramente Tenoch Huerta hizo tanto ruido que le consiguieron su película. Uy, dicen que lo hizo re bien, no lo he visto. Yo tampoco, La pero de Black Panther, ¿no? ¿Cómo se llama? Wakanda Forever. Ay, no, yo no sé si Wakanda, Wakanda, discúlpame. No, bueno. Caguama. Caguama. Caguama forever. Sí, eso sí le iría a ver. Sí, eso ya el sabemos día del que trae. estreno. La premier me van a tener ahí. Chale. Caguama forever. No, pero además, o sea, si tú observas, hay una parte que muy poca gente se da cuenta, que en redes sociales, en YouTube y todo eso, hay cantidad de podcasts que sí están llegando a 100,000 personas, o sea, que sí son muy exitosos, dando una narrativa muy apropiada para lo que Morena defiende. Muy apropiada, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la reforma energética se lo ganaron de esa manera. O sea, son cosas que la gente escucha como un podcast normalmente, ¿no? O sea, el podcast está avanzando muchísimo en México y no es la oposición quien lo está generando, porque la oposición no tiene nada que decir. Claro, se entiende. O sea, este programa sí es más para criticar a la oposición. O sea, porque además son unos genios estos de Morena para la propaganda. O sea, yo estoy así, si me pongo un poquito más conspiranoico, yo estoy seguro que esto lo hicieron a propósito, así de, ya quien habla de Santa Lucía, se nos olvidó, quien habla de Dos Bocas, quien habla del tren, quien habla de N tonterías. Todo el tiempo es la bronca casada con AMLO. Entonces dijeron, ¿cómo hacemos para...? No, pues hay que cambiar el INE. Pero pues no hay nada que cambiar. Además, claro, es una venganza personal de AMLO contra Lorenzo Córdoba. Sí, es Córdoba. Ajá, ya estoy como... Sí, ¿Y porque por dije qué? Arnaldo, perdón, sí, Lorenzo. Sí. Lorenzo Córdoba, pues que porque... o sea, AMLO siempre culpó al INE de los supuestos fraudes. No, y además que son perdió. la corriente del PRD que nunca lo quiso a él. Exacto, o sea, como que el INE está controlado exactamente por quien no es gente de AMLO, entonces de algún modo quiere cambiar eso, pero en sí, al menos en teoría y en el papel, la propuesta yo no veo tan fácil que lo vaya a hacer. Yo creo, me suena más como, a ver, ¿qué hacemos? Vamos a cambiarle el nombre. Nada más para que haya un ruido y la gente se distraiga con eso un rato, ¿no? Sí, que es parte de la supuesta transformación, ¿no? Exacto. Ok, bueno, pues gracias, señores. Ya me regresaron la paz, ¿eh? Me regresó el alma al cuerpo. Creía yo lo peor.
Y dije, ya somos eso, ya nos vamos a Pero convertir. tampoco te vi en la marcha, ¿eh? O sea, creías lo peor, pero así. No, así es Que no digas, fuiste, ¿cómo No, lo es vas que a lo que ver? pasó fue que cuando iba llegando, vi que también estaba llegando el Bester. Y ya me espanté, tuve que... No me vaya a hacer vudú. ¿Sí fue el Bastián? Yo no quería que la primera marcha de mi vida fuera una causa donde también está el Bester marchando. Sí Claro. fue, güey. Que bueno, Con un montón finalmente de el güeyes Becer antiguos. tiene su propio partido. Sí. O sea, es por algo. Ok. Sí. O sea, los partidos chicos, pues sí, que es un problema eso de los partidos chicos. O sea, es mucho dinero que se les da y la verdad es que no sirven de nada, ¿no? Sí, algunas cosas sí. No, Por ejemplo, porque al final no promueven nada. O sea, los partidos chicos sirven para acomodarse. no siempre. donde Mira, les por ejemplo, convenga. Son como Actopan, que era donde vivía antes y donde voy a volver a vivir, ganó algún tiempo el PES, ¿no? Encuentro Social, y el gobierno fue excelente, o sea, fue un cambio de administración absoluto, de antes que era priista, Ujú. ¿no? Y ahora cambió a Morena y bueno, ya no les platico porque además no me conviene. Oye, qué padre. Cuéntanos la historia de Actopan. No, ya Sí, vamos, ya no estamos exacto, encima todo del como tiempo. antecedente. A ver, cuéntanos toda la historia de Actopan para que Las veamos tu ejemplo. Amigos, seguimos Bye. platicando, vamos a grabar exclusivos. No olviden que pueden unirse aquí en YouTube, en la página, suscribirse, por favor, y unirse por solo 29 pesos. Van a ver cosas extra. Ahorita seguiremos platicando un poco de esto también ahí. Y ya. Nos vemos todos los domingos. Sigan a Don Eric, @soy Don Eric, y a nosotros en Instagram y @el desprecio de la historia, por favor. Nos vemos el domingo. Nos Que entra. vemos. Bye. El desprecio de la historia.